Nuestro invitado de hoy es Francis Allison Oyara, abogado de profesión y actual alcalde de Magdalena del Mar para el periodo 2023-2026. A lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos importantes en la gestión pública, entre ellos el de ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en 2009. Con una amplia experiencia en gestión municipal, desarrollo urbano, seguridad ciudadana y promoción de la cultura local, hoy es una voz autorizada para reflexionar sobre los retos que enfrenta Lima y el país en un año decisivo como el 2026. En esta conversación abordaremos su visión de la ciudad, los logros alcanzados en Magdalena, los desafíos de la seguridad y su lectura de la coyuntura política rumbo a las próximas elecciones. Alcalde, bienvenido y Hola, gracias. Aurora, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo para todos. Gracias. Bueno, entonces empezamos con las Encantado. preguntas. Sí. Primero acerca de su trayectoria y motivaciones. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la política y a la gestión local? ¿Hubo algún momento clave que le hizo asumir este compromiso? Nelson Mandela decía que la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo es la educación. Concuerdo con él al 99%, pero en realidad, ¿cómo podría cambiar la educación si no estás en un cargo político importante? De ahí mi conclusión de que en realidad la herramienta más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo es la política, si la usas de manera correcta, como es obvio. Ujú. La política es algo que puede dignificar a quien tiene el cargo o que puede denigrar a quien lo tiene, dependiendo en cómo use el poder que le dan los ciudadanos prestado mientras tiene el cargo. Si usas para el poder en tu favor o en favor de grupos determinados en desmedro de los intereses nacionales, obviamente eso es algo que te denigra. Pero si usas el poder para dar bienestar y desarrollo a los seres humanos que representas, entonces claramente ahí el poder que te han prestado los ciudadanos se dignifica. Creo que lamentablemente estamos en un momento que la mayoría de políticos peruanos, Aurora, la mayoría, no sabe qué es la política ni para qué sirve. Y que creen que es el lugar de los pillos, ¿no es cierto? Donde hay que entrar a enriquecerse y hacer lo que les da la gana con el poder que es de la gente. Nuestra filosofía es absolutamente al revés. Yo como alcalde de Magdalena, por ejemplo, tengo ese trabajo porque mis vecinos me lo han dado. Tengo un sueldo porque mis vecinos me lo pagan. Y tengo una encomienda que es hacer lo que ellos quieren. Si entonces ellos me han dado la chamba, ellos me pagan el sueldo y mi trabajo es hacer lo que ellos quieren, darle a ellos bienestar, seguridad, en fin. Entonces queda claro que los Ujú. jefes son ellos y yo soy un servidor de ellos. Creo que ese concepto la mayoría de políticos no lo entienden. Se sienten más importantes, más poderosos, más inteligentes, dejan de escuchar, porque la soberbia los invade y entonces dicen yo mando acá porque yo tengo el poder. Y eso están absolutamente equivocados. Creo, Aurora, que la política peruana está en un proceso acelerado de descomposición. Es vergonzoso lo que pasa y cómo cada vez que queremos haber visto de todo, nos damos cuenta que se falta ver mucho más. Entonces, yo creo que desde que nací he nacido para esto y creo que los principios que deben guiar a todo político son creer, en primer lugar, que todos los seres humanos somos iguales, no solamente ante la ley y ante Dios, sino en la práctica. Tenemos que ser tratados todos iguales, algo que en el Perú todavía no pasa. En el Perú, ante la ley somos iguales, ante Dios por supuesto que sí, pero no somos iguales sin duda todavía ante la sociedad. Entonces creo que la firme creencia en la igualdad y la firme creencia en la justicia como pilares de la política son básicos entenderlos para saber qué hacemos en política y hacia dónde debemos apuntar. Sí, es muy resultante lo que menciona usted de cómo Gracias. se ha deformado el poder. Esta Es idea se ha lamentable. distorsionado. Sí.
¿Qué aprendizajes considera los más valiosos que ha obtenido en su gestión? Yo creo que algo fundamental en toda gestión pública es aprender a escuchar y jamás permitir que la soberbia te invada. Porque el ser humano no siempre está preparado para tener un cargo que te da cierto poder. Ese poder te puede corromper. No solamente en cuanto a corrupción económica, ¿no? A coimas ya es lo que se conoce, sino en líneas generales. Y como dije hace un momento, entonces, quien no se preparó para el poder a veces de pronto tiene el cargo y se rodea de adulones, en vez de rodearse de los mejores técnicos que saben más que tú. Más bien el soberbio no va a permitir que nadie sepa más que él, porque él sabe más que todos, ¿no es cierto? Es más, no los necesita. El soberbio deja de escuchar, se rodea de adulones y tampoco escucha a quienes representan. Yo veo, por ejemplo, ahora muchos alcaldes que veo peleando en la televisión constantemente con sus vecinos, no por principios, sino con sus vecinos. Y es curioso ver cómo algunas autoridades, por ejemplo municipales, creen que todos sus vecinos están equivocados, menos ellos. Y eso pues, si todos piensan diferente que tú, lo más probable es que seas tú el equivocado y no al revés. Entonces la soberbia hay que siempre intentar dejarla de lado y entender en ese principio que somos todos iguales, que no tienes ningún derecho sobre los demás. Por ejemplo, ¿quién tiene mayor obligación de respetar las reglas de tránsito? El alcalde, pues. Claro, ¿No es cierto? porque da el ejemplo. Porque estás obligado como ciudadano, pero encima como autoridad, a dar el ejemplo. ¿Quién es el que está más obligado a respetar a todos los ciudadanos? El alcalde. Usted. Claro. Y vemos, por ejemplo, ahora alcaldes, no quiero decir nombres, que insultan a quien los critica. Entonces le dice, ese es caviar, o ese es de izquierda, tonterías, porque además utilizan, digamos, como algo que te quita valor ser de izquierda, o de derecha, o de no sé qué. Y es que en el Perú estamos absolutamente divididos y enfrentados. Y hemos dejado de escucharnos y de respetarnos entre nosotros. Y yo creo que eso es muy grave. Sí, de la mano con lo que usted menciona acerca de la división política, estando ahora ya unos 6 meses de las elecciones presidenciales y luego posteriormente las municipales del próximo año, un momento decisivo para el país, ¿cuál es su lectura sobre el estado de los partidos políticos en Lima y en el Perú? ¿Cree que veremos outsiders, alguna renovación o una consolidación de fuerzas tradicionales? Mi lectura clara es que los partidos políticos son los grandes responsables de esta descomposición acelerada de la política del país. Cuando yo era un joven inscrito en el Partido Popular Cristiano, el PPC, era una época que los partidos no formaban. Por ejemplo, en el APRA formaban a los jóvenes, a la juventud aprista, en Acción Popular igual, y a los PPCistas también. En el caso del PPC nos formaba con dinero de la Konrad Adenauer, una fundación alemana. O sea, era otra visión. Claro. Se nos pagaban pasajes, se nos llevaban cursos, en fin, había una estructura que permitía que dentro de ellos luego cojas, por ejemplo, tus candidatos. Hoy los partidos no forman jóvenes. Y es curioso porque antes no había una ley de financiamiento de partidos políticos y ahora la hay, y como vemos se roban la plata. La mayoría de partidos fingen charlas y asesorías y formación de miembros del partido y son ellos mismos los que dictan las charlas por $250,000 ¿no? Entonces, es lamentable y esto es culpa de los partidos. ¿Cómo veo esto? Con mucha preocupación. No veo ningún partido que esté completamente sólido en ese momento, algunos haciendo el esfuerzo, por supuesto, pero no hay ningún partido político que te pueda decir este está en su punto, ¿no? Como antes sí que habían varios que tú podías elegir según tu ideología. Es más, antes nosotros elegíamos a qué partido íbamos según nuestra ideología, ¿no? De hecho, yo me voy del PPC cuando Lourdes Flores Nando estaba primera en las elecciones para ser presidenta. Todo el mundo juraba que iba a ser presidenta y yo en ese momento renuncié
en silencio, o sea, no dice pública ni renuncia, porque la visión ya del PPC para ese momento del país y de lo que debe ser la política difería de la mía. ¿A qué me refiero? Que el PPC se había vuelto ya en ese momento en una especie de partido de ultraderecha. Y yo creo firmemente que en el Perú todo político verdadero no puede creer que la inversión privada va a ser la solución total a los pobres del Perú. Eso es mentira. Entonces tenemos que tener una visión, por supuesto, de apoyo a la inversión privada y de protección a la inversión privada, paga impuestos, genera trabajo, pero de ninguna manera esto significa que el Estado va a renunciar a sus obligaciones, dar seguridad, dar educación, salud, entre otras cosas más. Jóvenes, cuando yo era un joven peruano, el Estado peruano hacía cosas, hospitales, escuelas, y ahora de pronto nos quieren hacer creer que el Estado no puede hacer absolutamente nada, y eso no es cierto. Los pobres de Perú no van a desaparecer por chorreo en esas tonterías, ¿no? Por ejemplo, mejorar la educación es una educación nacional, es una exigencia a gritos, porque no todos tienen la oportunidad de estar en una gran universidad como esa que hay que pagarla, no todos, y esa es una suerte que ustedes deben aprovechar y aprovechan. Hay cientos de miles de jóvenes que no pueden ni siquiera pagar un examen de admisión. Y eso no es justo. Pero la mirada tiene que ser más humana del uso de la política hacia la búsqueda de la igualdad, de la justicia social. Cuando yo hablo de justicia social, ya la gente se asusta y dice izquierda, caviar, tonterías. La política es para buscar justicia. Y la justicia, por ejemplo, es que todos los jóvenes tengan igualdad de oportunidades. Y que el que quiera ser médico lo logre si se esfuerza. Que no dependa de cuánto tiene papá o la mamá. Yo creo que eso es la política, una herramienta de construcción social, de igualdad, de justicia, de respeto. Es otra cosa lo que estamos viendo ahora. Te veo con mucha preocupación, ya respondiendo a tu pregunta, que el Perú detesta a los partidos y a los políticos con razón. Han hecho mérito tras mérito para ser detestados. O sea, no es que la gente esté equivocada y no han entendido los partidos, no. Los partidos se han comportado de una manera vergonzosa, la mayoría de ellos, y han logrado lo que son. Han sembrado vientos y han cosechado pues tempestades, como tiene que ser. Y preocupa esto porque entonces hace que la gente quiera buscar algo nuevo. Y eso nuevo no necesariamente siempre es lo mejor. ¿Qué veo yo en estas elecciones? Que son muy parecidas a las anteriores. Mucho candidato de derecha, por ejemplo, y fraccionado. El que más tiene hoy es 10%. Nada. Y que hay un porcentaje gigante de peruanos que está diciendo no quiero que ninguno de esos gane. Tengo, por ejemplo, la convicción de que la izquierda viene con mucha fuerza a esa elección y que de todas maneras pasará cuando menos un candidato de izquierda a segunda vuelta, ¿no? Y espero realmente que si esa vez gane la izquierda, o gane quien gane, se respeten los resultados electorales. Porque, por ejemplo, la historia del fraude de Castillo no fue cierta. La gente de los Andes del Perú veía en él, pues, alguien que iba a cumplir con ellos, después de tanta mentira y cada 5 quinquenios de piloto automático y darle la espalda a quien más lo necesita. Obviamente la gente buscó algo diferente y ese hombre que confió fue Pedro Castillo, pero desde que ganó, algunos partidos se dedicaron a decir fraude, a hablar de firmas falsificadas en las actas que no era cierto, de acusar de fraude electoral al presidente del jurado, un señor a quien yo conozco, Salas Arenas, que es incapaz, y a la cabeza de OMPE. Entonces, no, si queremos que no gane la izquierda, señores de ultraderecha, hagan las cosas bien y ganen el voto con propuestas serias y con un comportamiento que no pueda ser tachado pues, por los peruanos, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Cuando menos un candidato fuerte de izquierda, y veremos si alguno de derecha pasa a segunda vuelta, yo creo que sí, pero nuevamente estamos con el voto muy fraccionado. Recuerda que la penúltima elección, no la última, Keiko Fujimori en la primera vuelta obtuvo 39% de los votos, por eso sacó una bancada de más de 70 parlamentarios. PPK, segundo con casi 25.
¿no? Y Verónica Mendoza de izquierda con 18. Entonces, entre tres candidatos se llevaron prácticamente los votos de todos, que eso es lo normal y lo saludable. Ujú. La siguiente elección, o sea, la anterior, altamente fraccionado el voto, polarizado el país, pero no en dos, sino en muchos grupos, que permitió esta farsa del fraude. Y es curioso porque aquellos que se llaman demócratas, que son los de derecha, inventando un fraude para que no se sienten en el sillón presidencial quien había ganado. Yo no digo que haya sido un buen presidente Castillo, pero sí que había ganado las elecciones y cuando menos debimos respetar la decisión de los pobladores, ¿no? De los peruanos. Ujú. Sí, me llama mucho la atención lo que usted menciona acerca del poder y cómo esto distorsiona. ¿Usted cree que actualmente hay como una cultura en las personas de ser el más vivo y que eso se ha extendido en la política y es lo que contribuye a empeorar la situación? Esta idea de que gana el que es más vivo, así sea a costa de hacer, o sea, no actuar correctamente, pero logrando algo que supuestamente sería mejor, como el fin justifica los medios. A ver, me haces una pregunta súper interesante y te voy a responder con algo que yo siempre comento. ¿Por qué en Suiza los políticos suizos tienen niveles de corrupción, o en muchos países europeos, niveles de corrupción bajitos, bajitos, bajitos? Y en países latinos, niveles muy altos. ¿Por qué? Es la cultura. Porque es un tema social. El problema peruano es social, porque si tú te pones a analizar que la gente dice, los abogados son corruptos, los jueces son corruptos, los fiscales son corruptos, los políticos son corruptos, los policías son corruptos. Y si a eso le agregas que la mayoría que si ya salen a pintar tu casa, no lo dejas en tu casa solo porque dices, me va a chorear algo, o estás atento a que el mecánico no te diga que está mal logrado algo que sí está bien, o sea, te das cuenta en realidad que el problema es social. Totalmente. Entonces esa sociedad que hemos sido malformada, esa sociedad malformada, salen esos políticos. Ellos son, aunque nos duela, dignos representantes de la sociedad que hemos formado. No son ni más ni menos, aunque duele escucharlo, dignos representantes. Y es por ello que yo veo a ustedes, a las nuevas generaciones, con, digamos, con esperanza. Porque está en ustedes la gran posibilidad de cambiar esto, porque, repito, es un tema social. No es un tema de que en una sociedad de súper honestos, cuando toman los cargos públicos, un espíritu de la corrupción los posee. No, pues. Vean corruptos al cargo. Sí. Yo, como siempre explico, tú llegas a tu casa y han hecho arroz con pollo. Y quieres probar si está rico o no. Sacas una cuchara y pruebas una cucharada del arroz. Y con esa cucharada tú vas a saber si está salado, si está bien hecho, si está duro de arroz, faltó más tiempo de cocción. Esa cucharada es la muestra. No tienes que comerte toda la olla para saber si está bien hecho. La muestra de lo que hemos formado como sociedad son nuestros políticos. El 99% de ellos, lamentablemente, sí está, como tú dices, la criollada, la viveza, el esto. Y eso es cultural, tenemos que cambiarlo. Sí. Tenemos que cambiarlo. Y te cuento una anécdota aparte para que un poco entiendas. Mi padre fue alcalde cuando yo tenía 20 años y él ganó las elecciones cuando yo tenía 19. Ya de pronto iba por la calle y algunos amigos de barrio de Magdalena me dijeron cosas como, te ganaste. Y yo decía, ¿por qué me gané? Porque mi papá ganó las elecciones, ¿no? ¿Entiendes? O sea, porque ahí gana plata, que... Entonces ahí te das cuenta de verdad que muchos creen que la política es para eso, pues. Tanto así que me felicitaban porque mi viejo había ganado las elecciones y no era que, oye, te felicito, qué orgullo, tu padre va a ser alcalde, sino te ganaste porque va a haber billetes, no sé qué. Entonces, hablar con tanta naturalidad de algo que no es natural te demuestra entonces que hemos roto algunos parámetros y moldes que nunca hemos debido romper. Por ejemplo, un día me para un policía y me bajo a saludarlos. No era alcalde en ese momento, en el periodo pasado, que no era alcalde yo. Y me bajo del carro a saludar a los policías que habían parado mi carro. Y uno me reconoce. Edison. El otro no me había reconocido. Y el que me ha reconocido le dice al otro, él es el ex alcalde de Malén, ha sido alcalde 2 veces. Y yo le dije 4.
Y el otro dijo espontáneamente, ¿cuánto billete tendrás? ¿Ya? Entonces ahí te das cuenta con ese tipo de comentarios Claro. que de manera natural y espontánea se sale algo sin siquiera meditarlo que te dice, claro, ya están viendo como normal llegar al cargo para llenarte los bolsillos, ¿no? Ujú. Y no será más bien que hemos atacado tanto a los políticos y muchas veces injustificadamente, que muchos malos elementos de la sociedad dicen, ese es mi lugar. Así es la cosa. Ahí entro y mando, me lleno de plata y te vuelves bonito además. Porque literal, algunos lo ves y dices, bueno, muchos pierden a la esposa, a la familia con el cargo, porque se vuelven hasta bellos, ¿no? Y no se dan cuenta que muchas veces son buscados por interés también, y no porque sean respetados, ni queridos, ni valorados, sino también por interés. Y para todo ese tipo de cosas hay que tener, pues, un antídoto que se llama humildad. Humildad. Los pies bien pegados a la tierra. Muy bien. Sí, justo me llama la atención lo que usted menciona acerca de la educación y por lo que yo veo que usted hace en el Instituto de Magdalena, siempre está involucrado en actividades culturales, sociales y la educación. Es fundamental. Sí. Por ejemplo, el tema de seguridad ciudadana, ayer me entrevistó Juliana Oxenford y le explicaba el modelo Magdalena. En seguridad ciudadana de los países evolucionados hay lo que se llama control primario, trabajar con los niños y jóvenes en situación de riesgo para que nunca lleguen a delinquir, y también el control posterior, que es la mano dura contra aquellos que ya Ujú. delinquieron. En Magdalena manejamos ambas cosas bien y damos oportunidades a todos. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos Campeonato Latinoamericano de Jiu-Jitsu y mis jóvenes y niños han ganado 8 medallas de oro en un campeonato latinoamericano de jiu-jitsu. 8. Me siento orgulloso. Ujú. Y el sábado que viene nos vamos a Chifa todos juntos. Yo voy con ellos. Aparte es lindo porque me abrazan, me besan, es lindo ser cálido y estar cerca de la gente. Y si valoras este tipo de cosas que son obras más importantes que Ujú. cualquier puente, cualquier pieza, que también las hago. Claro. Eh, Tenemos también academia preuniversitaria gratuita. Y en el último examen de San Marcos, los jóvenes van postulando a diferentes universidades, pero por ejemplo, el examen de San Marcos hace 2 semanas, 4 han ingresado a San Marcos. Y uno de ellos es el número 2 de la Facultad de Ingeniería de Minas. Saco pecho. De verdad, Sí. yo soy un alcalde raro, muchas cosas. Por ejemplo, yo no inauguro las obras. Yo no inauguro pistas, eso es mi obligación. Inauguro pocas cosas cuando son simbólicas como la casa de adulto mayor con los adultos mayores. No inauguro pistas, no inauguro semáforos, pero los alcaldes inauguran pues un caño, ¿no? Eso es mi obligación. Pero me siento, y lo hago obviamente también, hago pistas, hago todo porque es mi obligación y me agrada que la ciudad mejore todos los días. Pero de lo que me siento orgulloso realmente es, por ejemplo, saber que estos jóvenes van a ser profesionales Ujú. y que si no poníamos este puentecito jamás hubieran podido ingresar. Porque la presa Marcos vale como 2.500 soles y no todo el mundo puede pagar. O sea, nosotros hacemos que ingrese. Transformamos gente, damos oportunidades. Creemos, por ejemplo, también, no solamente en el poder de la educación, tenemos también academia de informática gratuita, porque la mayoría de colegios nacionales no tiene academia de informática, academia. Ujú. Y tenemos academia de beca 18. Los pocos jóvenes que nos dicen que quieren postular a universidad privada ganando la beca, también los preparamos y ganan la beca. Ujú. Pero también si vas a los colegios nacionales de Magdalena vas a encontrar que todos están pintados, todos tienen toldo en el patio para protegerlos del sol, funcionan los caños, funcionan los inodoros. Y ese año ya compramos, todavía no hemos instalado, 600.000 soles porque comenzamos en los 3 primeros colegios Ujú. poniendo los más grandes nacionales, Miguel Grau, Bolognesi y San Martín, en cada salón una computadora, un televisor gigante y un equipo de sonido para que puedan tener clases audiovisuales igual que un colegio privado. Entonces nuestros chicos dentro de un par de semanas van a poder tener, y de acá para adelante siempre, no una clase de un profesor con tiza y pizarra, sino con USB, con un PowerPoint, ¿no es cierto?
con un PPT que ponen y ya aparece en la pantalla, que los chicos, y que puedes compartir con el alumno, puedes imprimirla, en fin, y puedes pasar videos de temas históricos, geográficos, de la clase que sea. Entonces, apostamos mucho por ese tipo de cosas. Desarrollo humano e igualdad, justicia social. Porque no es justo que unos tengan una formación desigual a otros. Entonces, ahí estamos metidos mucho en ese tipo de temas que son lo que me inquietó siempre a entrar en política. La igualdad, la justicia, ¿no? Que haya menos pobres, porque por ejemplo los pobres peruanos no tienen nada, de nada, de nada. O sea, creo que para ser de derecha absoluta yo tendré que haber sido político pues en Alemania, ¿no? Donde los pobres o los que menos tienen no son realmente pobres, porque tienen todo. Tienen salud asegurada, educación nacional pública asegurada de calidad, en fin. Acá no, acá hay mucho por hacer. Es muy noble la labor que usted realiza. Gracias. Ahora, pasando acerca del modelo Magdalena Acá. y la seguridad ciudadana. Usted ha dicho que cambiar el nombre del delito de terrorismo urbano no es una solución real al problema de la inseguridad, ya que lo que hace falta es inversión en logística, inteligencia e investigación policial. Sí. ¿Cuáles cree que son los inconvenientes para que esta inversión se concrete a nivel nacional? ¿Y qué rol tienen los gobiernos locales en este proceso? A ver, en primer lugar, la fórmula no hay que inventarla. Por ejemplo, el estado de emergencia que ayer ha decretado el gobierno, claramente no va a funcionar porque utiliza figuras que no han funcionado en el Perú. El estado de emergencia mismo, el año pasado, de agosto a octubre, mientras había estado de emergencia, el número de denuncias de extorsión en Lima aumentó 44% y en el Callao aumentaron en 180%. Entonces, ¿qué mayor prueba necesitamos los peruanos que los estados de emergencia no funcionan? Segundo, prohibir que vayan dos en una moto lineal. Ha fracasado en Colombia, en Ecuador y en el Perú en el intento que hicimos hace poco. Entre otros motivos, fracasa porque el Estado no tiene capacidad para fiscalizar que se cumpla con esas decisiones. De hecho, hoy el ministro del Interior ha dicho, entrevistado en la vía pública por la prensa peruana, que los encargados de que eso se cumpla son los municipios con la policía de tránsito. ¿Cuántos policías motorizados tiene la policía de tránsito para esa gran ciudad? Y el serenazgo, ojo, los municipios no intervienen en temas de vehículos, de parar carros, porque estamos prohibidos por ley. De hecho, el Tribunal Constitucional acaba de emitir una sentencia respecto a las grúas, donde aclara que no tenemos competencia vial, y el tribunal ha dicho la verdad, no tenemos competencia. Entonces, si sacas de la ecuación a los municipios y te quedas solamente con las motos de tránsito de la policía, entenderás que no va a haber capacidad para perseguir a cada moto que vaya con dos. Segundo, es tonto porque, por ejemplo, hace 3 años tuvimos a un asesino famoso en el Perú llamado el Maldito Cris. Este delincuente iba en su moto, solo, y él solo mataba con su pistola, solo. Y esa es la prueba que tampoco se necesita ir a dos en la moto para disparar, para delinquir. En San Miguel hubo algo lamentable hace unos meses cuando estaba la prohibición de las motos. Llegó un sicario a un mercado, no en Magdalena, en San Miguel, y el sicario llega en mototaxi. Como está prohibido y que vayan 12 motos, llega un mototaxi. Entra al mercado, asesina al carnicero y sale, y ahí recién se sube una moto lineal para fugar. Entonces, entendamos que la inteligencia humana es un don que compartimos todos, también los maleantes. Se la ingenian para burlar la ley. Porque ya cuando ellos fugan en la moto, ¿quién los puede tener? Una moto que va a 100, 150, con dos criminales armados. ¿Quién los puede tener? Solamente policías en moto y tendrá que haber más de un policía en moto por ahí y eso no va a pasar porque nos faltan policías en el Perú. Es importante que sepa que hay un plan Mariano Santos hecho por la policía, MS-30, porque debería ejecutarse hasta 2030. Y ahí ese plan dice que deberíamos tener 170.000 policías a 2030. Estamos en 2025 y tenemos exactamente
no 170.000, sino 137.043 policías, pero ahorita a fin de año se van 4.000. Entonces, nunca vamos a llegar a lo que necesitamos, entonces estar poniendo normas que no tenemos cómo hacer que se cumplan es un error. Segundo, ese estado de emergencia les explico que es importante saberlo, tiene cosas como esas que no van a funcionar. Por otro lado, la creación de comités, inventan 4 comités para la seguridad ciudadana. Y en la política hay una frase célebre, que algunos le atribuyen a Napoleón y otros a Churchill, que es: cuando quiero que un asunto no se resuelva, se lo encomiendo a un comité. Bueno, acaban de crear 4 comités. Tercero, tiene cosas inaplicables, como por ejemplo, decir que los agentes de INPE van a pasar por polígrafo. Bueno, entonces para que ellos puedan pasar por polígrafo, primero tendríamos que comprarlos y capacitar a la gente que los va a usar. O sea, 10 meses más, 8 meses más. O contratar a una empresa que tenga la capacidad de hacer pasar por esta prueba. Igual, medio año. Pues hay que contratar a la empresa. Y por último, ¿para qué? Si el polígrafo se puede usar en entrevistas de trabajo como antes hacía la policía. Entonces, te entrevisto y si no pasas no te contrato. Pero no va a ser como prueba, ustedes que son futuros abogados, como prueba para despedir. Porque ni en Estados Unidos es prueba el polígrafo. Se lo pasan como una prueba indiciaria, en fin, pero no sirve finalmente como prueba. Entonces, cuando te digan despedido porque ha salido que eres corrupto en el polígrafo, te dicen no, porque estaba nervioso. Porque así como un hombre nervioso, una mujer nerviosa puede ser jalado o jalada en la prueba, ojo, un psicópata pasa la prueba siempre, porque va a la prueba con total tranquilidad y miente con total tranquilidad. Y el polígrafo no lo detecta y por eso no es prueba. Entonces, cosas como esa que son para la cámara, ¿no? Para decir estoy haciendo algo. Pero lo más grave es que casi todo ese dispositivo habla de cosas que van a hacer que no necesitaban un decreto supremo ni estado de emergencia para ello. Por ejemplo, sacar las antenas ilegales de los penales, por favor. ¿Necesitan un decreto supremo para eso? No. Por ejemplo, operativos para incautar teléfonos robados. La receptación es un delito. O los chips callejeros que se venden en la calle. Está prohibido por ley hace más de un año en el Perú. Por ejemplo, o sea, mucho de lo que ofrecen con esa norma ya está legislado en el Perú. La mayor parte de ello. Entonces, nuevamente eso va a fracasar porque no se ha hecho con seriedad. Se está usando la esperanza de la gente que quiere vivir segura para un fin político, y lo lamento mucho, porque de verdad el único camino es el que tú has dicho, que fue el que usamos contra el terrorismo además. Inteligencia policial, investigación criminal, y hay que agregar la criminalística, porque en los laboratorios de criminalística es donde se obtienen las pruebas científicas inobjetables con las cuales puedes condenar al delincuente. Por ejemplo, ustedes que son estudiantes de Derecho, encontramos un cadáver y encontramos un arma. O encontramos un cadáver y hay un sindicado de que este fue quien disparó. Con una prueba balística, vamos a la casa a hacer un allanamiento y a capturar al sindicado por los testigos. Encontramos un arma de fuego. Con una prueba de balística sabremos si la bala que originó la muerte del agraviado, de la víctima, si esa bala salió de esta arma. Una prueba balística. Sabemos con una prueba de residuos de pólvora, que muchos llaman absorción atómica, si ese individuo sindicado ha disparado. ¿No es cierto? Entonces ya, si es el misma arma que le encontramos a él y él ha disparado. Más aún si tiene las huellas dactilares en el arma. Pruebas científicas, ¿no? Y así como eso, hay programas que te permiten identificar la voz, el rostro, de todo. De todo. Entonces, se tiene que invertir. Un laboratorio de criminalística moderno cuesta más o menos $30 millones
Chile tiene uno muy moderno y El Salvador obviamente también ha invertido en esto. Por ejemplo, en inteligencia necesitamos, entre otras cosas, una red de informantes, como hay en todo el mundo, que se les paga por traerte información. Y todo eso tiene que pues, significar dinero y normas que lo regulen. No solamente las generales que se publican, sino también los reglamentos, en fin, para que no se roben la plata. Eh, Ese decreto supremo que declara ese estado de emergencia, Aurora, dice expresamente hacia el final que todo eso se hace con los recursos de cada institución pública. Es decir, no te pongo un sol. Estamos entrando a noviembre y todos sabemos que a fin de año los presupuestos se están agotando. ¿Qué posibilidad tienen estos ministerios, en fin, de ahora sacar dinero, de primero cambiar el presupuesto y llevarlo a otro lado? Casi nulas. Entonces estamos jugando a los policías y ladrones para la Cámara mientras el crimen organizado sigue creciendo y sigue asesinando. Es lamentable, pero es una realidad. La seguridad ciudadana no es para la campaña política de nadie. Es un trabajo serio y urgente. Sí. Porque cuando tú ves la constitución política, primero, artículo 1 que te dice que la protección de la persona humana es el fin supremo del Estado y de la sociedad. El artículo 1 te manda a ti, Estado, a proteger a la persona humana. Y el artículo 2, donde están los derechos fundamentales, ¿por dónde comienza? Inciso 1. Dignidad humana. No, derecho a vivir. Sí. Derecho a la vida. Y de ahí continúa en tus derechos fundamentales tu derecho a la paz y tranquilidad, a vivir en paz y tranquilidad, tu derecho a la integridad, tu derecho al patrimonio. Entonces, la inseguridad ciudadana vulnera directamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, no es algo aplazable. No es para que te pongas la ropa de policía o que te disfraces de Bukele. No. Disfrázate de Bukele si lo deseas. Pero Bukele no es famoso en el mundo porque se remangaron la manga, sino por los resultados que ha tenido en seguridad ciudadana. Ahí podemos decir si Geri es Bukele o no. No porque se remanga la manga. Por ejemplo, fue a los pocos días de juramentar a un penal. ¿Qué pasó a los días? Se fugaron de otro penal. Días después, de otro penal más. 2 fugas en muy pocos días de penales. Entonces, claramente, en el INPE también tenemos que intervenir. Pero no de la manera desordenada que están hablando. Como te digo, polígrafo, en 10 meses, un año, sucederá o nunca. Estamos jugando con la esperanza de la gente. En Magdalena, sí hacemos las cosas. Invertimos 1/3 del presupuesto en seguridad ciudadana. De hecho, hoy día llamé al gerente de seguridad ciudadana a mi oficina a ver cuándo es el siguiente operativo. Ya tenemos fecha. Casi todas las semanas hay mega operativos. Somos, ¿qué? La única municipalidad de Perú, la única que clausura locales que venden cosas robadas. Si todos los municipios de Perú cerraran locales que venden teléfonos robados, por ejemplo, no habría asalto por robarte teléfonos porque no habría dónde vender. Somos la primera municipalidad en pagar recompensas para capturar delincuentes. 13 años estamos en esto. Somos la única municipalidad que tiene agentes armados en escenarios civiles. Cuando en el patrullaje integrado, eso que sube un policía al serenazgo, a la ronda, no llega, subimos un guardaespaldas armado, con arma de fuego, no con pistola eléctrica ni tonterías. Ellos andan en grupos armados y nosotros obviamente estamos preparados en Magdalena para enfrentarlos de la misma manera. Ellos lo saben y no van. Somos, entre otras cosas, el distrito ya más iluminado de Lima. Luz LED, porque los estudios demuestran que mientras más iluminación hay menos delincuencia. Entre 1000 cosas más, el control primario que te contaba, chambear con los chicos, con los niños para que haya buena educación, oportunidades para todos, pero especialmente aquellos que están en situación de riesgo. Por ejemplo, uno de los grandes luchadores de Magdalena, a quien yo quiero muchísimo, tiene papá preso por un delito grave. Y entonces tú cuando conoces a estos chicos y entiendes que hay que abrazarlos, estar cerca de ellos,
y ayudarlos a hacer realidad sus sueños. Él es un chico de bien, si hubiéramos permitido que yo tenga oportunidades, en fin, quizás estaría hoy por un mal camino, no por uno bueno. Entonces, estamos construyendo un tejido social fuerte, donde nos cuidamos, nos protegemos, donde nos importamos, donde somos solidarios y entendemos que la seguridad ciudadana comienza desde muy pequeños. Claro. Entonces, en vista de todo lo que usted ha logrado en Magdalena, de llegar a la alcaldía de Lima el próximo año, usted, ¿qué medidas, aparte de las ya mencionadas y las que ha realizado, considera que deberían tomarse para toda Lima? De Magdalena se van a trasladar muchas a Lima, si Dios me lo permite, y los electores, pero hay algunas que no van a ser posibles, igual que Magdalena. Por ejemplo, en ese momento en Magdalena estamos poniendo una cámara en cada esquina. Y antes de fin de año nos vamos a haber convertido en el distrito mejor videovigilado, no del Perú, del mundo. Cada 100 metros una cámara y hay muchas calles que ya vas hoy y cada 100 metros te encuentras con una cámara. Eso ni en Londres hay. Eso, prometerlo para todo Lima va a ser imposible, Claro. ¿no? Esta ciudad es inmensa. Pero sí podemos prometer la creación del serenazgo municipal, Ujú. pero metropolitano, que no existe. Un serenazgo que no se quede solamente en cada distrito y el de Lima se queda en el Cercado de Lima, sino un serenazgo metropolitano que vaya por calles, avenidas metropolitanas, que son la mayoría. Y en esos carros replicar el modelo Magdalena. ¿Cuál es el modelo Magdalena? En el patrullaje. Primero, tenemos la ronda más frecuente de todo Lima, en moto y en carro. Pasa muy rápido y muy frecuentemente. Eso espanta al delincuente. Segundo, ya te dije, si no hay policía, hay un agente privado con arma de fuego, ¿no? Porque, repito, ellos están en grupo, armados y dispuestos a matar. ¿Ya? Tercero, el próximo año hemos comprado 3 carros nuevos y ha demorado la entrega y por eso el próximo año estamos haciendo lo que hemos hecho antes, blindar la flota vehicular. ¿Por qué la blindamos? Porque evidentemente la persecución es mucho más eficiente cuando quien persigue se siente seguro porque está persiguiendo, repito, gente armada Claro. y asesinos además. Armada, en grupo y dispuestos a matar. Los carros se ven blindados como lo han estado en Magdalena y como lo van a volver a estar en Magdalena. ¿Qué más se puede llevar? La iluminación LED a gran parte de la ciudad, especialmente aquellos lugares que son de mayor concentración ciudadana. Avenidas, parques, ¿no es cierto? Plazas, malecones, zonas comerciales, en fin. Yo cuando comencé el plan de iluminación en Magdalena comenzamos por estos lugares. Tú verás en Magdalena, por ejemplo, inventamos algo inédito en el mundo, las cámaras bajas. La mayor parte tú vas, las cámaras son muy alto y esa cámara impide a veces registrar adecuadamente la cara de la gente. De que va en el carro, en moto, si tiene casco que no está completamente cerrado, de quienes van a pie. Nosotros hemos bajado las cámaras, esto es algo inventado por nosotros, para tener registro claro de los rostros de todos. El delincuente ve la cámara tan cercana que dice, uy, acá ya me filmaron, ¿no? Mejor me voy más allá. Y así muchas cosas más, como el control primario. Lima también tiene que comprometerse a qué? A apoyar la educación, el deporte, el arte, de lo que tú me hablabas hace un rato. Porque los jóvenes tienen, algunos quieren ser artistas, otros deportistas, otros profesionales o técnicos. Ahí tiene que entrar el municipio de Lima a generar pues oportunidades para los Para niños y todos. jóvenes, pero que es seguridad ciudadana también. Es justicia, pero también es seguridad ciudadana. Pero ahí entramos como municipalidad a, obviamente, dar oportunidades a una nueva generación que tiene derecho a la igualdad de oportunidades. Entonces, escenarios sin fronteras, la iluminación que es fundamental. Ojo, el pago de recompensas es fundamental. Por ejemplo, el alcalde actual de Lima ha gastado 97 millones de soles en abogados y ha perdido todos los juicios, como todos sabemos. Yo con esos casi 100 millones de soles
hubiera pagado recompensas. Cada caso de alguien que jale un gatillo en Lima, yo hubiera pagado con esos 100 millones 50.000 soles. Y si ves el número de sicariatos que ha habido en Lima, ves que con esos millones, 100 millones, te basta y te sobra dinero. Entonces el sicario hubiera dicho, me pagan 1.000 por matar, pero al día siguiente mi cabeza vale 50.000. ¿Sabes qué pasa ahí? Soy experto en esto porque tengo años en esto. Su mejor amigo lo delata. Porque su mejor amigo también asesina por 500 o 1.000 soles. Y por 50.000 dice quién jaló el gatillo y dónde vive. Porque es gente sin valores, obviamente, y por dinero, su Dios es el dinero. Entonces de esa manera los enfrentas a ellos mismos y le quitas la posibilidad de estar escondidos, ¿sabes? Porque entre ellos mismos, en vez de protegerse, se van a delatar por el dinero. Así es. Y entre muchas cosas más que vamos a llevar del modelo Magdalena Lima, como digo, si Dios lo permite, y los electores también, ¿no? Bueno, ya llegando hacia el final, si pudiera proyectar a Lima dentro de 10 o 15 años, ¿cómo lo imagina en términos de movilidad, seguridad, espacios públicos y cultura? A ver, hay dos cosas que están empeorando gravemente en Lima y a paso acelerado. Y cosas muy malas, ¿no? La inseguridad ciudadana y la movilidad urbana. La movilidad urbana es un término, un concepto que abarca cómo se moviliza el ser humano. Puede ser en tu carro, puede ser en transporte público, puede ser a pie, en bicicleta, ciclovías, en scooter. Todas las posibilidades. Movilizarte en Lima es una tragedia. Pierdes de 3 a 4 horas para movilizarte. Y la gente más humilde está obligada a hacerlo porque, claro, si tú vives en Caraballo, te encuentras un trabajo en Surco, lo vas a tomar porque no tienes otra opción. Entonces, en ese ejemplo, ese ciudadano va a demorar, va a perder 3 horas al día en transporte público. No solamente eso, va a perder cerca de la mitad de su sueldo en movilizarse. Entonces, solucionar el tema del transporte público es fundamental, aunque la ley haya creado ATU y el transporte urbano del Lima y Callao le corresponde a ATU, creo que la alcalde de Lima no puede desprenderse de esto y puede intervenir en transporte público, por supuesto que sí, en obras viales que aligeren el tránsito, porque sí es su facultad, y lo otro con, por ejemplo, convenios, hermanamientos, delegaciones de funciones. Por ejemplo, Magdalena tiene el sistema de control de tránsito más moderno de Perú. Y esa competencia es de Lima. Y lo tenemos nosotros con qué? Con un convenio con Lima, que nos delegó la función. O sea, todos podemos hacer todo en el Estado, pero cumpliendo ciertos parámetros como la delegación de funciones, si eso no es su función. Por ejemplo, veo con urgencia la necesidad de hacer algo que se ha hecho en La Paz, en Bolivia, y que funciona, los teleféricos. No para subir solamente a un cerro de manera turística, ¿no es cierto? Sino como movilidad urbana, como transporte público. Repito, en La Paz, en Bolivia. Entonces no tenemos que traer ejemplos de países muy ricos que no se van a poder replicar en el Perú, sino que podemos hablar de algunos ejemplos de países con menos recursos que nosotros y vecinos como Bolivia. Porque Lima es una ciudad llena de cerros. Y a veces el ciudadano demora pues, más de una hora en bordear el cerro, vive a un lado del cerro y demora más de una hora en llegar al otro lado de él, bordeándolo por la parte baja. Y ahí la urgente necesidad de hacer vías que unan esas zonas, que están de un lado al otro, pero especialmente poner teleféricos como transporte público, como en La Paz, Bolivia y en algunos sectores de Lima que van a reducir el tiempo de movilidad de los ciudadanos en al menos una hora al día, cuando menos. Entonces, ¿cómo veo si no intervenimos con seriedad, con responsabilidad y compromiso, que esa puede convertirse en una ciudad realmente invivible? Y ya tenemos, lamentablemente, el deshonroso segundo o primer lugar en muchos estudios como los peores lugares en congestionamiento vehicular,
y en ciudadanía que no respeta las normas de tránsito, ni al conciudadano cuando maneja, que es parte de lo que hablamos hace un rato, de Sí, una sociedad mal formada, que no respeta las normas y que no respeta al conciudadano. así es. Tenemos que mirar hacia adentro para cambiar estas cosas. Tú te vas a Chile, te acercas al borde de la vereda y todos los carros paran. Y acá en el Perú nadie para. Yo sí, pero soy bicho raro, ¿no? Sí. Soy bicho raro. De cómo veo Lima en 15 años si no intervenimos con seriedad, con compromiso, con responsabilidad, que va a ser una ciudad invivible en inseguridad ciudadana y en transporte público. Mira qué curioso que dos de esos grandes problemas son competencia, de alguna manera sí y de otra manera no, porque en seguridad ciudadana la Constitución sí dice que el municipio tiene funciones en seguridad ciudadana en coordinación con la policía. Ujú. No dice más. Y nos han dado el serenazgo, pero le prohíben tener arma de fuego. Y nos enfrentamos a maleantes armados. Sin embargo, Magdalena demostró que es mucho lo que podemos hacer, muchísimo, con compromiso, muchísimo. Como lo que hacemos también mucho en trabajo coordinado con la policía. Operativos, operativos y más operativos. Capturamos, no hay semana que no saquemos de las calles de Lima al menos 2 o 3 requisitoriados. Y parece mentira cómo nuestro personal y la policía va afinando el ojo, se convierte en algo llamado perfileros. Ujú. Hace 3, 4 meses, con el sistema de videovigilancia de Magdalena, venga un hombre que caminaba por la Costa Verde, solamente caminaba. Sí vi el caso. Y nuestra gente lo ve raro, porque son lo que se llama perfileros. Ujú. No intervienen a todos los que caminan, pero este hombre, a los ojos afinados del perfilero, de este videooperador, dice, manda a la unidad y dice, intervenga esto. Feminicida con orden de captura. Sacamos de la calle a un feminicida. Y nos ha pasado muchísimas veces que simplemente intervenimos a quien nos parece sospechoso y que no nos equivocamos. Era un sospechoso, Ujú. pues son gente requisitoria. Entonces siempre estamos capturando, sacando de la calle gente buscada por el Poder Judicial. Por ejemplo, este decreto supremo, que cada esa emergencia también habla de operativos para capturar a los requisitoriados, cuando es mandato legal, pues eso no había que ponerlo en este decreto, ¿no? ¿Cómo lo veo? Mal si no hacemos algo urgente, urgente por la ciudad. Que tiene que ser una ciudad segura y obviamente una ciudad humana, una ciudad de la gente, donde se entienda, por ejemplo, que los espacios públicos son de la gente, no son del alcalde. ¿Cuántos alcaldes hemos visto en este periodo votando a los jóvenes que bailan? A los jóvenes que bailan en los parques, los votan. En otra municipalidad no los han votado, pero se han quitado los parlantes, como bailes en música. Y por ello nació la idea de Magdalena de hacer el elenco municipal. A raíz de ver que muchos de mis colegas votaban a los jóvenes que bailan, yo decidí hacer el elenco municipal y ahora tenemos un elenco de danza lindo y los apoyamos y damos todo. Porque eso también es parte, ojo, del control primario. Primero entender que la ciudad es de la gente, no del municipio ni del alcalde. Quieren bailar que bailen. Claro. Quieren hacer un picnic, que hagan con su mantel, que coman un sándwich sobre su parque. Más bien eso significa que la municipalidad entendió que la ciudad es de los demás y no de la institución, ¿no? Pero no solamente es el tema de que el ciudadano es dueño de la ciudad, sino entender que eso también es parte del control primario. ¿Qué queremos entonces? ¿Que nuestros jóvenes estén en la esquina No. sin hacer nada? ¿O que sean parte de un elenco que se prepara, que se esfuerza, que se preparan para concursos, para eventos, que pueden ganar plata bailando? Por favor, obviamente lo segundo, ¿no? Debemos construir una ciudad humana, una ciudad igualitaria, justa. Sí. Gracias. Hoy hemos tenido una conversación muy interesante con el alcalde Francis Allison, en la que abordamos los principales retos de la gestión local, la seguridad ciudadana, el panorama político y la importancia del aspecto social.
Agradecemos mucho al alcalde por acompañarnos y por compartir su experiencia y reflexiones con nuestra comunidad universitaria. Y a quienes nos escuchan, los invitamos a dejarnos sus comentarios. ¿Qué esperan ustedes de los próximos líderes locales y nacionales? Esto fue Letras y Poder, un Bacán. espacio para pensar distinto desde diferentes miradas. Nos reencontramos en el próximo episodio. Gracias. Gracias.